clasismo y cómo se ha visto en los últimos años, voy a explicar a partir de un artículo cómo distintos sociólogos han definido la desigualdad. El clasismo se puede definir como la ubicación de las personas respecto a la distribución de desigualdad material y de clase, en términos usualmente ligados a las posesiones materiales, condiciones de vida, ingresos y empleo. Hace 21 años en Argentina se implementó un plan de inclusión social, similar a los programas sociales que hoy tenemos en México, pero condicional. Los ciudadanos que los recibían tenían que retribuir en servicio social. Fue muy notorio que sectores medios manifestaron prácticas de rechazo o situaciones de interacción fallida sobre los asistidos, denotando fracturas en el tejido social. Posición y perspectiva. Bourdieu postuló que todo punto de vista se elabora como visión subjetiva parcial en la que se enlaza el saber propio, contexto, espacio social o situación de clase, que conecta la mirada con la apelación a otros rostros, clasificando nosotros y ellos. Tu singular punto de vista se elabora desde la posición de clase que es a la vez marco de sentido y pintura del mundo. Comprende una lógica de las cosas y se designan características del otro por la proyección de la propia sensibilidad. Para Goffman, nuestras primeras nociones sobre las percepciones de la realidad se obtienen a través de nuestro entorno y las transformaciones clave. Pueden tener nuevas nociones redefinidas en nuevos marcos y amenazar la confianza sobre estas percepciones, lo que provoca inseguridad sobre la realidad de nuestro entorno. Sin embargo, siempre van a conservar una relación con la realidad primaria. Hay mecanismos que nos anclan a lo que nos parece real, como diferenciar nuestra rutina con otras similares, mantener el sistema de roles y desarrollarse en él, identificar los elementos de las estructuras de nuestras percepciones y suponer que los actos de un individuo sobre la expresión de una identidad estable que permanecen más allá de los roles de un momento determinado. Bourdieu observó que las personas de la misma clase compartían valores culturales similares, conocían y valoraban las mismas cosas, hablaban y vestían de la misma manera y tenían los mismos gustos. En ambos casos, el abanico de opciones era relativamente limitado y no lo determinaba el precio, sino los gustos. Si los miembros de una determinada clase o fracción de compartían disposiciones o hábitos, de algún modo habían llegado a gustarles o no las mismas cosas. Y esta conciencia de hábitos común le confería noción clara de su posición social. Encajaban en una clase u otra. Los individuos nacen en un grupo particular definido por un estilo de vida específico, al que Bourdieu llama hábitos de grupo. Cada fracción de clase tiene un hábitus que lo define y lo diferencia de todos los demás y se halla inscrito en las actitudes y gestos del individuo. Se puede descubrir la clase social de un individuo por su forma de caminar, hablar, reír o llorar y por todo lo que hace, piensa o dice. Por lo general, al haber nacido en un hábitus de grupo particular, los individuos no suelen ser conscientes del modo en que éste conforma su manera de pensar, actuar e interactuar con el mundo que les rodea. Aporta a cada uno una noción precisa del tipo de persona que es y de lo que deben pensar y sentir, del modo en que deben comportarse como los que son como él. El hábitus proporciona a los individuos la sensación de estar en su lugar, de que su estructura interna corresponde perfectamente a la estructura de su mundo externo. Si saliera de este para aventurarse en los campos de una clase diferente, se sentirían como un pez fuera del agua, desplazados y dando constantes tropiezos. El consumo y la identidad se vuelve una mercancía. El individuo solo se moverá y expresará con aquellos a quienes considere su misma clase. En cuanto al discurso, para Churhan, este requiere separar la opinión de la identidad propia. Los individuos que no pueden hacerlo se aferran a sus opiniones porque su identidad se ve amenazada, y el intento de hacerles cambiar de opinión fracasa. Nunca había visto a señoras y señores del campestre protestar por algo. Jaja del golf se pasaron a la marcha. Trabajo y posesión, y muy pertinente respecto al trabajo y la posibilidad de alcanzar la felicidad y satisfacer las necesidades. Se demanda realizar una actividad de valor digna de un pago y a la vez se considera moralmente incorrecto y hasta perjudicial conformarse con algo menos que un poco más. El criterio de la posesión es un valor en sí mismo, mientras que el trabajo supone una actividad noble y jerárquica. Todo sujeto cuenta con cierta capacidad de trabajo, y solo el trabajo, cuyos valores reconocidos por los demás, tiene valor moral. Consagrado por la ética del trabajo, en el escenario capitalista, cada individuo es entonces el autor responsable de su destino. Del trabajo y de la educación se derivan posibilidades de ganar un estatus colectivo, lo que se debe apostar
Todo sujeto mediado por el esfuerzo permite acceder a la promesa de un futuro mejor y la estima colectiva. Ser es hacer. Por lo tanto, un ser desocupado es definido porque no busca, no quiere superarse, lo cual halla su carácter de prueba en su estado actual de seguir siendo un asistido. No sacrificarse es exacta razón de ser un excluido en la ciudad de la inclusión. La visión de orden, construida con base en la moralidad del trabajo y del esfuerzo, es entonces un grito de guerra contra la falta de productividad, un conjunto de vagos, inútiles y pobre gente que no hace nada productivo y se enfrenta a los códigos morales de la sociedad. La importancia de ponerse a trabajar o poner a trabajar a la gente está regido por la máxima de volverse una mercancía y no morir en el intento. Poder seguir teniendo un trabajo digno, poder seguir trabajando y que mi trabajo no se vaya nada más a regalar el dinero o a hacer deuda en este país, sino que sirva obviamente siempre para apoyar a la gente que lo necesita, pero desde una perspectiva de generar empleos, educación, etc. ¿Y para ti Morena está atentando contra eso? Totalmente, porque está comprando votos dándole dinero a la gente. Dinero que nosotros hacemos, no el mensaje es AMLO me regala dinero, no te regala dinero AMLO. Te regala dinero a la gente que trabajamos. Arriba los aspiracionistas, arriba la gente que realmente trabaja. Claro, con nuestros impuestos comen ustedes. ¿Verdad que sí? Sí, claro. ¿Cómo ves esta fifi? Cuando un gobierno hace a la gente floja, realmente están estirando la mano nada más para recibir y que no van a luchar por sus sueños. A esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. AMLO y el clasismo. El Estado era un factor presente, invisible, y la ausencia de los derechos ciudadanos consagró las condiciones de dominación política. Que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Ahí está el cabeza hueca diciendo muy claramente qué es lo que, para los que no saben quién es el cabeza hueca, estoy hablando de Vicente Fox. Ahí está diciendo muy claramente lo que piensa la derecha. Piensa que son flojos los mexicanos porque reciben programas sociales. A ver, les digo, el presupuesto es dinero del pueblo que va al pueblo, no le estamos regalando nada, es un derecho. Los adultos mayores han trabajado toda su vida y gracias a los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN no tienen pensión porque no les daban seguro social, porque no respetaban los derechos laborales, porque le hacían canallada y media. Hoy los adultos mayores por lo menos tienen un apoyo constitucional que ustedes quieren quitar si llegan a la presidencia. Aquí lo acabo de demostrar, no lo estoy diciendo yo. A los jóvenes les decían ninis y dan pero vueltas de rabia porque se les da apoyo en becas a preparatorias para que no haya ausentismo. Si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les vas a llevar educación, puta? Insisto, quitemos los apoyos a adultos mayores. Ya acabaste de estar en la vida. Gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Busquen ahí. Empieza a burlarse. Yo no sé si sea cierto que hable así, no, yo mucho llanero solitario, Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey. Me reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey. Pensar en que nuestro país se convierta en un lugar donde se premia la flojera, que sea una fábrica de inútiles al cual el gobierno les va a regalar dinero a cambio de absolutamente nada. La verdad meritocrática que demarca al mercado común, el espacio de competencia válido y justo, ocluye la naturaleza centrípeta de la competencia y la situación de expropiación de energías corporales que oculta el programa y el ensueño de la ética del trabajo y la educación. Se remiten las cadenas de relación, oportunidad, esfuerzo, inclusión y Estado. Sujeto, mercado. Desplazan en el cruce entre expulsión social y el sistema productivo normativo. El problema se situaba en los sujetos y no en la estructura social. La razón de la inclusión se remarca sobre la fuerza del individuo competente, diestro, racional, y así se da presentada la universalidad de la lógica capitalista, tras la vivencia de la pobreza como diferencias y distancias entre nosotros y ellos, manifestadas desde el lugar común de la experiencia y el sentir clasista. Esta se va uniendo a través de las reglas del tener, codificadas en saber, capacidades y comportamientos, posibilidades de cada quien y cada cual. López Obrador es el mayor clasista de este país. Ah, sí, porque por supuesto. Vamos a ponerlo en contexto. En una escuela pública solamente puede asistir la gente que tiene bajos recursos o que no tienen para pagarse una escuela privada.
esa va a ser su única oportunidad de recibir educación gratuita. Sí. Y lamentablemente López Obrador los está haciendo a un lado, los está dejando sin educación. Eso es clasismo. No sé si sea clasismo, yo más bien le llamaría estrategia. Bueno, además de estrategia. Es estrategia, es que la gente que no tiene educación y que esté pobre siga sin educación y siga pobre, porque cuando les llegan sus 2,000 pesitos son felices, y entre más ignorantes estén, más me van a creer este discurso de si la 4T nos vamos, ya ni los 2,000 pesos vas a tener, ¿no? Entonces yo le llamaría estrategia, y es ese patrón que vemos en la mayoría de estos corrientes de izquierda, ¿no? La economía política entonces tiene poco y nada que decir, porque donde habla la moral de clase, aquella guarda silencio. Y esto fue algo que Andrés Manuel cambió y sembró conciencia de clase. Esa mentalidad, porque es una explotación que se tiene que acompañar de un pensamiento, de una ideología que justifica el abuso, que justifica la opresión. ¿Por qué te tengo que respetar si tú eres un naco? Yo no, si no soy de sangre azul, ya estudié, ya tengo maestría, ya tengo doctorado, y además estudié en el extranjero, y eso me permite poder decir que soy más que tú, porque es como un título nobiliario. Y si se tiene un poco de dinero, pues lo mismo, soy de la sociedad, soy famoso y puedo maltratar a cualquiera. Nosotros pensamos que se ha avanzado mucho ya en la lucha contra el racismo, contra el clasismo. Todo esto debe llevarnos pues a una reflexión profunda. Yo creo que es muy bueno todo lo que está sucediendo, sobre todo porque había mucho desprecio por el pueblo. Estaba muy arraigado el clasismo y el racismo. Entonces, pues esto fue una sacudida. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! Mexicanas, mexicanos, ¡muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! ¡Vivan los pueblos indígenas! ¡Viva! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Sin embargo, así se cimentó el vínculo cotidiano de la dominación, que recae sobre quienes no son reconocidos como agentes con voluntad de gestión, y el control se vuelca desde los educados a los ignorantes y desde los competentes a los incapacitados. Entonces, un conjunto de individuos que no están integrados, que no tienen modo civilizado de vivir, son los que componen y explican el por qué la pobreza no termina y las fallas a los programas. En este sentido, se observa que la privación material está fundada en la carencia de activos considerados básicos y necesarios. Es mediante la asimilación de cultura de la inclusión que se puede dejar de ser un excluido. Y esta es la verdadera condición para dejar de ser pobre. Por eso es que la autoridad normativa se impone y debe de, a través de una simetría de sujeción a quien no sabe, no puede o no entiende qué y cómo hay que hacer las cosas, a fin de grabar el carácter moral en su conciencia a través de un discurso de caridad hipertrofiado, fundamentado en el humanismo de ayuda al prójimo, que legitima la regulación a cualquier precio. Personas que votaron por Morena, deseo que a quienes atraviesan por una circunstancia de extrema pobreza o de pobreza, esa circunstancia no se ahonde en estos próximos 6 años de gobierno. Porque finalmente uno de los propósitos de un gobierno es abolir la pobreza, es sacar a los pobres más pobres de esa condición. Les deseo de corazón que así sea, que logren abandonar ese espacio para el que todos debemos de trabajar día con día y no se conviertan en pobres, cada día más pobres, y con ello presas
seguras y fáciles de los programas sociales. A la clase media alta, clase media baja, que se manifestó también en las urnas y que en un porcentaje también votó por Morena. Les deseo también de corazón que no vayan a caer entre los pobres o los pobres más pobres, porque si algo ha demostrado el actual gobierno, por lo menos hablo del actual, es que les gustan mucho los pobres y los multiplican. Que ojalá puedan también mejorar esa condición económica. A los ricos, que ojalá formen parte de los privilegiados del gobierno y que no sean presa de los que puedan ser perseguidos. En una vida normal, el asistido como sujeto de la pobreza necesita no solo ser enseñado, sino además apuntado en sus errores una y otra vez. Y esto vale por dos razones. Uno, justificando que al final de cuentas se trata de seres humanos. Pero existe una responsabilidad en quien sabe puede ofrecerles un sitio en la sociedad inclusiva, por lo que pueden asumir cierta empatía ante la pobreza. La buena dirección y el orden, que implica formas jerarquizadas de ejercer dominación, supone que en la forma justa para que el sujeto sea formado en el aprendizaje ilustrado. Porque el PRI de antes era de gente preparada, culta, leída. No, Morena es una secta de fanáticos, de semovientes, ignorantes, torpes, ladrones, culeros, delincuentes, todo. Por favor, ni un voto a Morena, ni en diputados, ni en alcaldes, ni en gobernador, nada. Los jóvenes quieren saber por qué tienen que ir a votar. Ahí les va en su idioma. ¿Quieren vivir en México? Adelante, cabrones, órale. Voten por Morena y van a ver cómo en su vida van a decir, me lo advirtió Atípical y me apendejé. Para que no te apendejes, sal y vota en contra de Morena. Si votas así, gana México, gana la democracia, la libertad y el bienestar de tu familia. Ay, por favor. Hay que reconocer que Morena está destruyendo al país. Y aquí te van 5 datos duros que te quitarán la venda de los ojos. Primero, tampoco hablan de la unión de las y los mexicanos, pero sí dividen, de unos contra otros. Culpan al pasado de la corrupción cuando han sabido ser unos corruptazos, todas y todos en Morena. ¿De verdad creen que están ayudando a México? ¿Que hay un mejor futuro para nuestros hijos e hijas? Yo definitivamente no. Despertemos, unidas y unidos lograremos mucho más. ¿Estás feliz con el México en el que vives? ¿Estás a gusto con los niveles de violencia, de inseguridad? O bueno, tal vez estás a gusto con el país que tenemos y estás genuinamente conforme con los pequeños apoyos que te da el gobierno. Y tal vez no quieres que las cosas cambien. En cualquiera de los dos escenarios, ya sea que quieras que el país siga igual, o ya sea que quieras que el país cambie, por lo que más quieras, vota. Así, la máscara de caridad construye miradas de aparente reconocimiento a través de las cuales se obturan las relaciones de desigualdad y las prácticas de dominación que sitúa por delante a sujetos pobres, la gente humilde e indigente que se encuentra en nosotros la manifestación solidaria de ayuda. Pero en su mayúscula exponente es la necesidad de controlar la que aparece en primer grado, implicando la consolidación de mayores disciplinas y rutinas de gestión. Los medios ilícitos como la vagancia, la mendicidad o el delito son el modo habitual de los objetos en su existencia asociada a la pobreza. El dinero fácil es el claro indicio del desprecio del trabajo y la marca de ultraje a los principios morales de la sociedad. Se impone la necesidad de una regulación constante y de ahí la importancia de contener y someter a un sistema de capacitación, educación o trabajo. Y cuando los sujetos son cifrados, anómalos, carentes o peligrosos, se sitúa en un lugar de sugestión convirtiéndose en campo legítimo de intervención y coarta. Las posibilidades de reconocer que por detrás de sus diferencias, ya sea una estructura desigual que les expulsó, ajena, y una sensibilidad colectiva que les destituyó, seleccionan sobre los males y malestares en torno a esta las diferencias que saltan a la vista como mirada de clase, tras las cuales se oculta el problema de la desigualdad, como parte de las relaciones jerárquicas de clase. Los sujetos están dispuestos a tolerar medidas que intensifiquen los actos de corrección y normalización del otro, claramente muy lejos de cualquier indiferencia hacia el problema de la pobreza. Es muy difícil que si estudias en una escuela pública vayas a conocer a alguien que luego llegue a ser político, pero si estudias en una escuela privada, pues ahí puede ser que conozcas al que podía ser secretario de Hacienda y ya la hiciste. Como envenena a la gente pensando que hay que estudiar en la escuela privada, tiene éxito, tiene dinero, se compra su departamento en el extranjero. Chavos, búsquenlo, háganlo, estudien, trabajen, ganen dinero. Claro. Cómprense su casa en el extranjero, cómprense un auto Tesla, tengan una bonita familia, cómprense ropa, salgan de viaje, aspiren.
que no los envenene este señor. Sí. Porque nos está envenenando con ese tipo de narrativas y nos está llevando pues a lo que él quiere. Quiere una bola de personas o de pueblo, pues que viva de lo que él dice y de lo que él le quiere dar. En la medianía, en la pobreza. Y sí, soy clasista, soy conservadora. La clase no es el dinero, señorita. ¿Qué es el clasismo entonces? Esa es la parte en que todo mundo se confunde. Porque como este señor dice que ser clasista es malo, pues entonces ya todo el mundo le tiene miedo. Es como entrar a una clase, entonces es malo entrar a una clase. O sea, ¿el clasismo es? El clasismo, para mí, es unificarme en ideas que me ayuden a superarme, no a minimizar. En expresiones como las de ser un vago, inútil o delincuente. Se trata de categorías disposicionales que ponen en palabras las huellas de dominación, especificando por diversas vías el lugar en que se encuentran instalados los sujetos. Bourdieu dijo que los relatos clasistas pueden ser reconocidos en la medida en que alumbran el terreno de sujeción, pero también como parte de las luchas por el poder simbólico infringidas como relaciones de dominación de una clase a otra. Goffman dijo que el sujeto infundido por una marca de estigma que lo interioriza en comparación a las destrezas o saberes considerados normales, el sujeto no es considerado totalmente humano, al menos por referencia a la construcción ideal del nosotros. Sí, la mentecita así. Así nacieron. El cerebro es como el músculo, como esto. Si lo estás ejercitando, se fortalece. Esa gente no ejercita su cerebro. Eso es lo que quiero dar a entender. El cerebro no tiene cerebro ejercitado, no tiene el cerebro evolucionado, lo tiene huevonamente. Y una de las maneras privilegiadas en que se manifiestan estas relaciones es mediante términos que se acuerdan con decoro moral. Según Herbert Guns, en todas las sociedades jerarquizadas se han utilizado recursos del lenguaje para rotular a los sectores socialmente despreciados. Quiero que entrevistes no nomás gente bonita, nice y eso, gente del pueblo que esté emocionada. Por eso te voy a entrevistar a ti, porque tú eres pueblo. No, yo sé, pero... O tú eres gente nice. Soy nice porque me gira la piedra. Ya. O sea, ser nice es ser inteligente en realidad. Ya. Un aeropuerto chafa, de un gobierno chafa, de un presidente chafa. El conjunto de prácticas clasistas se vuelve incuestionable y es parte del saber engendrado en forma cotidiana, anclado a la sombra de valores del sistema sociocultural que resguardan las relaciones de dominación, y en la convicción legítima que supone, es improcedente distinguir entre realidad y ficción, ya que en la experiencia y el sentir son vividos por los sujetos como algo real, siendo creadores de la misma realidad que no dominan, y en medida que las causas de expulsión y precariedad se ven invertidas en la conciencia. Imposibilitan ver y sentir los muros mentales que configuran su política de identidad, que exponen los objetos como si fueran realizadores de su presencia y no la sociedad como productora originaria de ella. De este modo, en la medida que sintetizan las relaciones jerárquicas, dan forma a situaciones de interacción fallida y prácticas de rechazo, y en la lógica del control, vigilancia y represión, se ven dialectos y sosteniendo los patrones de interacción-distancia y encuentro-desencuentro que establece entre los sujetos en tanto práctica cotidiana, así como las normas que legitiman la intervención sobre los sectores que son considerados disonantes, anárquicos. Así, muchas veces el miserabilismo y la solidaridad que es invisible en las tonalidades del mirar clasista va adquiriendo forma una disposición de rechazo en los pliegues de auto y heteroidentificación anudados por los modos de ver y comportarse de los unos y los otros, en los que se reproduce un mundo verosímil cuyas desigualdades son dadas por sentado. No es un chico malo, solo quiere ser él mismo. Tal vez ahora podemos entender mejor por qué cada expresión clasista de los sectores medio bajos, bajos y medios repite un patrón que se reproduce de manera inmanente y cómo es que efectivamente el grupo etario también influye. Al ser adultos mayores quienes vieron surgir este sistema y lo perpetuaron a generaciones que pretendimos replicarlo y vimos las fallas al intentarlo. Así, podemos entender la percepción de un sexenio que termina y uno que comienza como puente de la transformación.
No solamente son privilegios perdidos, sino una identidad que se ve amenazada. Este estado sembró conciencia de clase y nos damos cuenta que no es nuestra culpa, que no es que nos esforcemos menos que los de arriba, que no somos menos inteligentes o menos capaces. Sencillamente el sistema tiene fallas y está caduco. ¿Qué te pareció? Déjame tus comentarios. Soy Laura Ramos para El Recuento 2.